bien, quisiera que abrieran sus Biblias, por favor. Vamos a leer el libro de Mateo, capítulo 20. Dentro de la tradición religiosa, sea cual sea esta, en estas fechas se está celebrando lo que se conoce como la Pascua, ¿sí? Para muchos es únicamente significado de vacaciones. La Pascua significa, o Semana Santa, implica única y exclusivamente vacaciones. Dicen, wow, por fin llega parte del tiempo en el cual yo voy a descansar, voy a disfrutar, voy a mandar a mis hijos con sus abuelos, voy a estar a solas con mi esposa, con mi esposo, voy a poder trabajar en casa, hacer algunas mejoras, etcétera, etcétera, etcétera. Para muchas personas eso implica Semana Santa. Pero para nosotros, para los cristianos, los creyentes en Dios, tiene un significado de mucho peso en nuestras vidas. ¿Sí está conmigo? Y quiero hablarles acerca de la última semana de Jesús, o lo que se conoce en la tradición como Domingo de Ramos, el último domingo previo a la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a leer algo que ayer que estaba yo leyéndolo, es únicamente la introducción. Y ayer que yo estaba leyéndolo, realmente llenó mi vida, llenó mi corazón por lo que ahorita vamos a leer. Si ya tienes tu Biblia abierta, estamos en el capítulo 20, vamos a leer el versículo 17 en adelante. Si tú no traes Biblia, puedes verlo en pantalla. Mateo capítulo 20, versículo 17. Ya está ahí, dice: mientras subía Jesús rumbo a Jerusalén, tomó aparte a los 12 discípulos y les dijo: ahora vamos rumbo a Jerusalén, y el Hijo del Hombre, está hablando de sí mismo, será entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley. Ellos lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles para que se burlen de él, para que lo azoten y lo crucifiquen, pero al tercer día él resucitará. Y cuando estamos leyendo esto, a veces pasamos por alto la importancia de las palabras de Jesús. Nosotros nos consideramos seguidores de Jesús. ¿Sí está conmigo? Nos consideramos seguidores de él. Y cuando estamos leyendo algo como esto, nos damos cuenta de un Jesús valiente, un Jesús que sabía cuál era su propósito, un Jesús que sabía cuál era el camino que tenía que recorrer. Y ese camino no era absolutamente fácil, era un camino difícil, era un camino de muerte. Y Jesús sabe que le quedan pocos días antes de ser entregado y antes de ser crucificado. Dice que subía camino a Jerusalén. El Domingo de Ramos es conocido también en la Biblia como la entrada triunfal, que está en el siguiente capítulo y ahorita lo vamos a leer. Pero él, antes de que precediera esa entrada triunfal, antes de que sucediera algo en Jerusalén, él, dice la palabra de Dios, iba rumbo a Jerusalén. Él ya tenía trazado el camino. Él ya sabía que iba a suceder. Y menciona esto a sus discípulos. Hay personas que creen que la muerte o la crucifixión de Jesús fue un mal movimiento de parte de Jesús. Que lo atraparon, no supo cómo escapar, y que la cruz fue como que el último remedio para hacer que su misión se cumpliera o lograr que la misión fuese un éxito. Pero aquí leemos que Jesús sabía exactamente lo que iba a suceder. Jesús ya sabía, dice aquí, que iba a ser entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley. A Jesús no lo tomaron por sorpresa. Jesús en ningún momento fue sorprendido por la cruz o por la muerte. Jesús sabía hacia dónde iba. Ahora,
Les decía, somos seguidores de Jesús. Y algo que me llamaba a mí la atención mucho de esto es que Jesús, sabiendo que iba a ser entregado, Jesús sabiendo que iba a ser azotado, que iba a ser golpeado, había muchas profecías con respecto a eso, Jesús siguió avanzando. ¿No te da alegría eso? ¿No te da gusto saber que tenemos a un Dios que pasa firme por los momentos de la prueba? Y luego dice, y lo entregarán a los gentiles para que se burlen de él. O sea, ya sabía Jesús que iba a ser entregado en primera instancia a los sacerdotes y a los maestros de la ley, a los religiosos de su tiempo, a la gente más estudiada. Pero también dice que lo iban a entregar a los gentiles, a las personas que no tenían temor de Dios, por lo menos no del Dios vivo, para ser burlado y para ser azotado. Y finalmente, para que lo crucifiquen. Pero, y ahí viene, me encanta ese punto y seguido, porque no es un punto final. Pero al tercer día, Él resucitará. Y me encanta eso, porque Él sabía precisamente lo que venía adelante. Quiero decirte esto, te repito, esto no es todavía la predicación, pero quiero decirte esto de parte de Dios. Dios sabe exactamente por lo que tú estás pasando. Dios sabe exactamente el momento que tú estás viviendo este día. Sabe el camino que estás recorriendo. Sabe lo que viene adelante. Pero también hay muchas promesas que aparecen en la Biblia que Él quiere cumplir contigo. ¿Sí estás conmigo? Porque si esta promesa le está diciendo a sus discípulos, me van a crucificar, pero al tercer día yo voy a resucitar, y esa promesa la cumplió, Él va a cumplir las promesas que te ha hecho a ti. Él va a cumplir todas y cada una de las promesas que leemos en su palabra para tu vida. Hay personas que están pasando por momentos de soledad. Y la Biblia dice, aun cuando padre y madre te dejaran, con todo ¿qué? Yo estaré contigo. Y cuando pasamos por ese momento difícil, cuando estamos caminando hacia nuestro Jerusalén personal y vamos solos, hay una promesa que dice, con todo yo estaré contigo, aun cuando te abandone tu familia, aun cuando los hayas perdido, aun cuando los amigos te hayan volteado la espalda, yo voy a estar contigo. Hay personas que están pasando por momentos de enfermedad y están caminando hacia su Jerusalén, están caminando hacia su propósito, y hay promesas de Dios para tu sanidad. Dice, yo soy tu médico. Yo soy el que te va a sanar, yo te voy a dar la medicina y te voy a restaurar. Y cuando leemos eso, hay personas que dicen, no, a lo mejor a la otra persona, a lo mejor al hermano que está sentado a mi izquierda o a mi derecha, yo realmente no soy el más santo aquí en la iglesia, o tengo poco tiempo dentro de la iglesia. Esas promesas son para el hermano que tiene 15 años aquí. Pero todas las promesas que aparecen en la Biblia son para todos y cada uno de nosotros. Alégrate, el Señor tiene trazado perfectamente tu plan de vida y Él quiere intervenir. Es cosa de que tú lo dejes. Es cosa de que tú le digas, Señor, yo quiero que tú obres en mi vida. Yo quiero abrirte mi corazón plenamente para que tú hagas tu perfecta obra en mí y a través de mí. Me encanta que al tercer día Él resucitó. Y eso es lo que celebramos tú y yo aquí, ¿verdad? Porque hay personas que tienen otras religiones. Hay personas que buscan otras filosofías. Y yo ayer me puse a investigar dónde está la tumba de Buda, dónde está la tumba de Mahoma. Y ahí están, y es un punto reverencial para cada una de esas religiones. Pero la tumba de nuestro Señor Jesucristo permanece vacía. ¿No te da alegría eso? Dale un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Ahora sí, vamos por favor
esta parte de la entrada triunfal, o lo que se conoce como Domingo de Ramos, aparece en los 4 evangelios. Y quisiera que fuéramos al evangelio de Lucas, capítulo 19. Lucas, capítulo 19. Recuerda que hay quienes dicen, pues, ¿por qué se repite el mismo evento en los 4 evangelios? Recuerda que los evangelios fueron escritos por 4 distintas personas y cada una de ellas, guiadas por el Espíritu Santo, tenían una perspectiva también particular del evento que habían visto. Recuerden que los evangelios fueron escritos por personas presenciales, con excepción de Marcos, ¿sí? Y Lucas era un doctor. Y Lucas era muy metódico, así es que Lucas escribe con mucho escrutinio dentro de la palabra de Dios. Así es que vamos a leer, el capítulo es el 19, versículo 28, perdón, 19, 28. Dice así: dicho esto, Jesús siguió adelante, subiendo hacia Jerusalén. ¿Recuerdan? La porción que leímos hace rato, iban camino a Jerusalén. Y aquí nuevamente dice que van más adelante yendo hacia Jerusalén. Dice: cuando se acercó a Betfagé y a Betania, junto al monte llamado de los Olivos, envió a 2 de sus discípulos con este encargo. Versículo 30 dice así: vayan a la aldea que está enfrente, y al entrar en ella encontrarán atado a un burrito en el que nadie se ha montado. Desátenlo y tráiganlo acá. Y si alguien les pregunta, ¿por qué lo desatan?, díganle: el Señor lo necesita. ¿Puede decir esa frase conmigo? El Señor lo necesita. Muy bien, vamos a analizar por principio de cuenta esta primera parte de la lectura. Como vimos hace un momento, Jesús ya sabía hacia dónde se dirigía, ya sabía lo que iba a suceder. Y Él estaba decidido, Él estaba determinado a cumplir el propósito que Dios Padre había designado para Él, que era dar su vida por ti y por mí. Dar su vida para el rescate de muchos, para que el pecado ya no pudiera gobernar al ser humano, ¿sí? Antes de eso, antes del sacrificio de Jesús, los judíos, las personas religiosas tenían que sacrificar animales, tenían que sacrificar corderos, derramar sangre y decirle: Señor, esto es para la limpieza de mis pecados, míos, de mi familia, de mi casa. Por favor, acepta esta ofrenda como un olor grato. Y eso es lo que sucedía, pero honestamente, un animal no podía limpiarnos de todos nuestros pecados, porque casi inmediatamente que se entregaba ese sacrificio, podía suceder algo que nos hiciera pecar nuevamente. Pudiese salir la persona de su lugar de sacrificio y voltear a ver una persona, una mujer con lujuria. Podría enojarse, podía hacer malos tratos y acababa de pedir perdón. Así es que no había suficientes animales para que se pudiese expiar todos los pecados. Para eso vino nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús entra a Jerusalén o está por entrar a Jerusalén con eso en mente, para que mis hijos tengan libre acceso ahora a la eternidad, sean salvos y sean limpios de todo pecado. Así es que va entrando a Jesús y da una instrucción a 2 de sus discípulos. Ahora esta instrucción, híjole, no sé cómo reaccionaría yo si a mí me pidieran que hiciera esto. Jesús les dice así como que muy casualmente: a ver ustedes 2, allá enfrente está una aldea y van a encontrar en esa aldea un pollino. En otras versiones aparece como un pollino, un burrito recién nacido, nadie lo ha montado antes. Y bueno, no recién nacido, pero nadie lo ha montado antes. Y quiero que vayas
y desates a ese burrito y lo traigas. Imagínate cómo se sentirán los discípulos en ese momento. Imagínate cómo te sentirías tú. Señor, eso es robar. Lo que me estás pidiendo que haga, ni siquiera me estás diciendo, ve y dile al dueño de la casa que necesito su burrito. No, le está diciendo, ve y toma el burrito. Y si alguien sale y te dice, epa, ¿a dónde con mi burrito? ¿Qué pasó con mi burrito? Tú le vas a decir, el Señor lo necesita. Imagínate el trayecto de esos dos discípulos. Dile tú, agarra tú el burrito. Al fin que si lo agarran a uno, el otro se echaba a correr, ¿no? Si yo fuera así, yo diría, ¿cómo le voy a hacer? Yo soy bien penoso. ¿Cómo le voy a hacer para que agarrar lo que el Señor Jesús me está pidiendo que haga? Pero también imagínate a la persona, el dueño del burrito, porque vamos a ver lo que sucede a continuación. Se quedaron con la palabra grabada, ¿el Señor lo necesita? Es lo que Jesús le está diciendo a sus discípulos. Si alguien sale y alguien te dice, ¿por qué agarras mi burrito? Tú le vas a contestar, el Señor lo necesita. Versículo 32, continuamos leyendo y dice así. Fueron y lo encontraron como tal, como Él les había dicho. Cuando estaban desatando el burrito, los dueños le preguntaron, ¿por qué desatan al burrito? Era lo que más temían estos discípulos, ¿no? Ellos querían llegar, agarrar el burrito y córrele, patitas para que os Querétaro si voy para Cámbaro, ¿no? Salir corriendo de ahí y ya dejarle la bronca a Jesús. Pero precisamente en ese momento que están desamarrando al burrito, sale el dueño y les dice, epa, ¿qué hubo con mi burrito? Y el versículo 34, fíjate lo que dice, el Señor lo necesita. ¿Qué dijo? El Señor lo necesita. Se lo llevaron pues a Jesús y luego pusieron sus mantos encima del burrito y ayudaron a Jesús a montarse. No vemos más reacción del dueño. No vemos más reacción de la persona que está siendo, a ojos de cualquier otra persona, está siendo objeto de un robo. Ellos únicamente usaron la frase que Jesús les había dicho. El Señor necesita este animal. Y ellos lo dejaron ir. Yo quisiera conocer a esa persona. Yo quisiera preguntarle, ¿por qué lo dejaste ir? ¿Por qué permitiste que eso sucediera? ¿Qué confianza te dio para que eso sucediera? Sin embargo, aquí vamos a leer un poco con respecto a una ley que había en el pueblo de Israel, que era que cuando había un rey sobre Israel, todas tus pertenencias, toda tu familia, tus hijos, tu campo, el ganado, todo le pertenecía al rey. Si el rey llegaba y lo solicitaba, el rey podía tomarlo y llevárselo y no devolverlo. Vamos, acompáñeme por favor al primer libro de Samuel para ver esto. Primer libro de Samuel, capítulo es el 8. Como título de ese capítulo aparece una frase que dice: los israelitas piden un rey. Recuerda que los israelitas no tenían rey hasta ese momento. El primer rey de Israel se llamó Saúl y ellos lo pidieron. Ellos ya no querían ser gobernados por un juez, ya no querían ser gobernados en particular por Dios mismo. Querían un rey. Y se lo piden al profeta Samuel, le dicen: por favor, danos un rey como el resto de las demás naciones. Samuel les trata de advertir y les dice: hey, la cosa no es tan fácil, ustedes son gobernados por Dios. Pero si eligen a una persona, a un hombre para que los gobierne, las cosas en cuanto a leyes van a cambiar. Y ellos dijeron: no importa, haznoslo saber. Así que el versículo 10
Dice así, 8:10. Samuel comunicó entonces el mensaje del Señor a la gente que le estaba pidiendo un rey. Les explicó: esto es lo que hará el rey que va a ejercer el poder sobre ustedes. Les quitará a sus hijos para que se hagan cargo de sus carros militares y de la caballería, y para que le abran paso al carro real. Les hará comandantes y capitanes, y los pondrá a labrar y a cosechar, y a fabricar armamento y pertrechos. También les quitará a sus hijas para emplearlas como perfumistas, como cocineras y como panaderas. Se apoderará de sus mejores campos, viñedos y olivares, y se los dará a sus ministros. Versículo 15. Y a ustedes les exigirá una 10ª parte de sus cosechas y vendimias para entregársela a sus funcionarios y ministros. Versículo 16. Además les quitará sus criados y criadas y sus mejores bueyes y asnos, de manera que trabajen para él. Les exigirá una 10ª parte de sus rebaños y ustedes mismos les servirán como esclavos. Cuando llegue aquel día, clamarán por causa del rey que hayan escogido, pero el Señor no les responderá. Esto era lo que sucedía cuando un rey llegaba a una nación. Todo, absolutamente todo, estaba a disposición del rey. Y podía ser un rey bueno o podía ser un rey tirano. Si era un rey bueno como David, como Salomón, en lugar de robar, en lugar de quitar, se multiplicaba y el pueblo era bendecido. Pero cuando llegaban reyes malos, era únicamente tomar, quitar, robar. Pero todo le pertenecía al Señor, al rey. Si alguien llegaba a tu casa y te decía: me voy a llevar a tu hija para que trabaje en palacio, no tenías opción. No podías tú negarte y tenías que decirle: aquí está, y hija mía, te veo cuando podamos. Pero no había opción. Así es que esta frase, volviendo al Evangelio de Lucas, esta frase de Jesús que les da a sus discípulos y estos a su vez se la dan al dueño del pollino, está proclamando la soberanía de un rey. ¿Sí está conmigo? Jesús no está pidiendo prestado este burro, aunque lo va a devolver, porque él dice: y después se los devuelvo. Él está tomando la autoridad de rey, aun cuando la gente no lo sabía. Por eso es que me sorprende que cuando los discípulos le dicen: el Señor lo necesita, el dueño del burro no puso peros. El dueño dijo: el Señor lo necesita, aquí está mi burro. Dígale que Él puede traerlo cuando Él quiera, que cuando lo desocupe, si no lo traen no hay problema, porque Él es mi rey. Me encanta esa forma de actuar, tanto de los discípulos como de el dueño de este burro. Está reconociendo a Jesús como rey. Ahora, quiero preguntarte esto a ti. ¿Qué hacemos nosotros cuando Jesús nos pregunta o llega a nuestra casa y nos dice: quiero usar tu burro? Y no voltea a ver a su esposo, por favor. Algunas así: llévatelo, Señor, llévatelo. No, quiero hablar en sentido figurado. ¿Qué pasa si Jesús llega a tu casa y dice: quiero usar tu casa para que algo suceda aquí? Quiero usar tu vehículo para que algo suceda aquí. Quiero usar tu lugar de trabajo para que algo suceda en él. Quiero usar tu corazón para que algo suceda, porque vamos a leer más adelante que algo impresionante sucedió. Muy bien, vamos a leer el versículo 35 nuevamente y vamos a continuar con la lectura. 35 dice así: se lo llevaron pues a Jesús y luego pusieron sus manos encima del burrito y ayudaron a Jesús a montarse. Versículo 36 dice: a medida que avanzaba, la gente tendía sus mantos sobre el camino. Al acercarse él a la bajada del monte de los olivos, todos los discípulos se entusiasmaron y comenzaron a alabar a Dios por tantos milagros que habían visto y gritaban: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor,
paz en el cielo y gloria en las alturas. Algunos de los fariseos que estaban entre la gente le reclamaron a Jesús: Maestro, reprende a tus discípulos. Pero él respondió: les aseguro que si ellos se callan, gritarán las piedras. Jesús ha estado aproximadamente 3 años y medio en su ministerio en todo Israel. Ha estado haciendo milagros, ha estado sanando a personas, y estas personas lo han visto, pero algo sucede, algo pasa en ese momento, que hasta que él va entrando en ese pollino, la gente empieza a reconocerle y empieza a gritar y empieza a alabarle. Dice aquí que todos los discípulos y la gente a su alrededor empezaron a alabar a Dios por tantos milagros que habían visto. Y yo anoche, que estaba meditando mucho en esto, yo decía: ¿por qué hasta ese momento? Jesús había sanado cojos, Jesús había sanado a ciegos, les había devuelto la vista, había limpiado leprosos, había resucitado a Lázaro, y no se había hecho una gran expectativa, no había grande ruido a su alrededor. Pero al llegar a Jerusalén montado, algo sucede y la gente empieza a alabar a Dios, empieza a glorificarle, empieza a bendecir su nombre. ¿Sabes? Algo de lo que creo que sucede en ese momento es lo que oramos hace un tiempo al terminar el tiempo de la alabanza. El espíritu de sabiduría, el Espíritu Santo, lleno de sabiduría y de revelación, cae de momento sobre esta gente. Y ellos empiezan a reconocer que Jesús es su Mesías. Recuerda que durante momentos antes querían apedrearlo. Había momentos en los cuales la gente no le reconocía, le odiaba por lo que estaba haciendo, porque iba en contra de las leyes. Sin embargo, en ese momento hay esa revelación y empiezan a alabar a Jesús. Ahora, volvamos al asunto del burrito. El burrito fue utilizado para llevar a Jesús a este tiempo de exaltación. Fue un medio para que entrara en la ciudad de Jerusalén y fuese glorificado el nombre de Jesús y el nombre de Dios Padre. Quiero leerles nuevamente lo que dice el versículo 38. Lo que la gente decía. Dice: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Por eso les digo que ya había una revelación ahí para con las personas, porque hasta ese momento Jesús era un gran maestro. Hasta ese momento había dudas si era realmente el Mesías o no, pero aquí le empiezan a reconocer como el Rey. Dice: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Empiezan a reconocer su soberanía. Dice: paz en el cielo y gloria en las alturas. Algo grande sucede. Y todo esto también tiene que ver con una persona que cedió su burrito para que Jesús entrara en Jerusalén. Todo esto pasa. Por eso les digo que ¿qué pasaría si Jesús viniera a nuestras vidas, a nuestros corazones, a nuestra casa y nos dijera: oye, Abiud, yo quiero utilizar tu vehículo para mi gloria? ¿Se lo daría o no se lo daría? Y hay ocasiones que si yo escuchara la voz tan tangible, diría: Señor, por supuesto, no tienes ni siquiera que pedírmelo. Aquí está mi vehículo, ¿qué quieres hacer? ¿Transportar a algún enfermo? ¿Hacer visitas para personas que tienen necesidad? ¿Llevar el evangelio a otro lugar? ¿Qué se necesita? ¿Donarlo? No sé. Pero la verdad es que no escuchamos la voz así tan claramente. No podemos escuchar tan claramente las peticiones de Jesús en muchas ocasiones. Y aquí yo me puse a pensar: ¿qué haría yo, Jesús? ¿Qué haría yo si llegas tú y me pides algo
de mi persona, de mi casa, de mi corazón, de mi familia, ¿cómo respondería yo? Hay ocasiones en las que he respondido positivamente. Sí, Señor Jesús, aquí está mi tiempo. Aquí está el talento que tú mismo has dado y me has puesto en las manos. Aquí están pertenencias que tengo, que tú me has dado. Aquí está. Pero otras veces, tristemente, me he hecho el loco. Jesús llega y dice, oye, Abiud, necesito esto. No te escucho. No tengo tiempo para eso. No tengo tiempo para actuar. No tengo tiempo para hablarle a otra persona de ti. Pero Dios quiere usar nuestras vidas para bendecir a otros, para que el Señor Jesús sea exaltado por la gente. ¿Sí me estás escuchando? En estos días, yo les mencioné hace 8 días con respecto, gracias. Yo les mencioné hace 8 días con respecto a la salud de mi abuela. Y yo les dije, hermanos, con algunos de ustedes tengo citas, tenemos ministraciones, pláticas, pero si tengo que salir, voy a salir corriendo, voy a salir huyendo, ¿no? Literalmente. Y el día lunes, en la mañana, estaba haciendo algunas actividades y le hablo a mi mamá, ¿cómo está mi abuela? No nos van a dejar salir del hospital, me dice. Tu abuela necesita todavía un estudio, no se lo han hecho, pero no nos van a dejar salir. Ahora, yo conozco a mi mamá y sé lo pesado que es estar en un hospital. Muchos de ustedes también lo han experimentado, ya sea que han estado enfermos o que alguien de sus familiares está enfermos y ustedes han tenido que ir a cuidarlos, han tenido que estar a su lado y sé lo pesado que es eso. Colgué con ella y le dije a mi esposa, Mile, si es necesario voy a tener que salir corriendo a la ciudad de Morelia y voy a quedarme allá. Y voy a tener que parar todo lo que he venido arrastrando. Han sido días en los cuales, debido a la enfermedad de mi abuela, no hemos podido estar trabajando al 100. Y nuevamente voy a tener que detener visitas, nuevamente voy a tener que detener estudio, etcétera, etcétera. Así es que vamos a estar listos. Y efectivamente a 5 de la tarde me habla, Abiud, ¿te puedes venir? Y salí, nada más hice mi maleta, fui a la casa de mi mamá a llevarle algunas cosas también y salí por la noche hacia la ciudad de Morelia. Pero mientras yo iba en el camino, yo le decía al Señor, gracias Señor por este vehículo que me has permitido también. Parece insignificante, parece superficial inclusive, pero le dije, gracias Señor porque me permites trasladarme y este vehículo es de bendición para yo estar allá y ser de bendición allá donde voy a estar cuidando a mi abuela. Yo iba en ese momento no nada más a cuidar a mi abuela, sino a cuidar a mi mamá. ¿Sí? La Biblia nos habla acerca, honra a tu padre y a tu madre. ¿Sí se acuerdan de eso? Y para mí honrar a mi madre en este sentido también tiene que ver con que mamá descansa. Yo me encargo. Y llegué en la noche, la llevé a cenar, descansé. Uno de mis tíos se quedó en el turno nocturno y yo le dije, no te preocupes, yo me voy al día siguiente. Y como no nos la dieron de alta, le dije, no te preocupes, yo cubro tu turno, yo me quedo en la noche, dormí nada más un par de horas, 3 horas, y al día siguiente nos la dieron de alta y regresamos. Yo venía como con unas 30, 36 horas sin poder dormir, pero yo le dije, Señor Jesús, si mi tiempo, si mi esfuerzo, si este vehículo, si el gasto que se hace económico sirve para darte gloria, Señor, yo lo voy a hacer. Yo quiero que tú utilices todo lo que está a mi alcance para que otras personas conozcan de ti, para que otras personas sientan el amor que tú tienes para con ellos. Yo nuevamente estaba con mi abuela, cuidándola, tomándole de la mano. Ella ya siente mucho dolor por los piquetes que le ponen en los brazos, pero yo quería que por lo menos mi presencia ahí fuese de bendición para ella y mi presencia ahí fuese un descanso para mi mamá.
Cualquier cosa que Jesús te pida, tú puedes usarlo para que sea de bendición. ¿Sí me estás siguiendo? Cualquier cosa que Jesús diga, yo quiero usar este tiempo de tu vida, yo quiero usar esta parte de tu vida. No importa lo que sea, dáselo a Jesús. Yo no sé si tú estás entendiendo que Jesús es nuestro Señor y que nuestra agenda está limitada a la agenda de Dios. Si Jesús llega y dice, Abiú, tienes que hacer esto, yo tengo que detener lo que estoy haciendo para cumplir la orden, porque Jesús es mi rey. ¿Sí? Así lo declaramos, así lo cantamos, pero pocas veces lo llevamos a cabo. ¿Sí estás conmigo? El Señor lo necesita. Esa frase es la que yo quiero que retumbe en el oído de cada uno de nosotros y en el corazón de cada uno de nosotros. Hace 8 días estábamos hablando acerca de evangelismo, ¿no? Estábamos hablando de que nuestro Señor Jesucristo ha dejado instrucciones a cada uno de sus discípulos, entre los cuales estamos aquí la mayoría, o la mayoría de los que estamos aquí, mejor dicho, somos seguidores de Cristo. Y dejó instrucciones específicas acerca de qué tienes tú que hacer para que otras personas conozcan de Cristo. Y cuando oigo esta frase que dice, el Señor la necesita, es por un motivo. El Señor necesita tu corazón para bendecir a otras personas. El Señor necesita tu tiempo para que tú puedas bendecir a otras personas y alcanzarles. El Señor necesita tu lugar de trabajo para que tú puedas hablarle a otras personas acerca de la salvación que hay en Cristo Jesús. ¿Sí estás conmigo? Yo les he mencionado acerca de, mi contacto, casi el 85% de mi contacto con la gente es con gente cristiana. Es con gente que tiene conocimiento de la Biblia, que tiene un corazón ya vuelto hacia Dios. Pero tengo un poco de tiempo donde hago ejercicio y ahí yo estoy orando por las personas de mi grupo donde hago ejercicio. Y ahorita aquí presente está una persona por la cual he estado orando. Wow. Y yo le doy gracias a Dios. Yo le dije, Señor, no te preocupes, ahí no pasa nada. Gracias. Señor, utiliza mi vida para que otras personas conozcan de ti. Utiliza mi tiempo, utiliza mis recursos para que otras personas conozcan de ti. Y el Señor me dice, va, quiero que dediques este tiempo. Quiero usarte ahí donde tú estás para hablarle a otra persona, porque quiero que esa persona me reconozca y diga tarde o temprano, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. ¿Sí estás conmigo? Dios quiere usar tu vida. Dios quiere usar tus recursos. Dios quiere usar tu tiempo. Dios quiere usar tu corazón. Pero tú necesitas reconocerle como este dueño del burrito que Él es el Rey, que Él es el Señor, que Él es el soberano. Y que cuando Él diga, lo necesito, te necesito aquí, te necesito con tu tiempo, te necesito con tus recursos, tú digas, Señor, aquí está. Ahora, hay algo increíble que sucede en esta porción. Jesús no se queda con el burrito. Jesús no se queda con nada. Jesús lo usa. Sucede lo que se conoce como la entrada triunfal, pero Jesús lo devuelve. La Biblia no es muy clara con respecto a qué sucede después, pero quiero decirte algo. Cuando Jesús toca algo, regresa bendecida eso que tú le das. Jesús toca algo, toca tu tiempo, toca tu familia, toca tus pertenencias, toca tu hogar, y las cosas no vuelven a ser las mismas porque han sido tocadas por la mano de Dios.
Cuando tú le das oportunidad, tú le das chance a Jesús de que Él meta su mano en tu vida o en tus pertenencias, esas cosas vuelven bendecidas. Y yo creo que ese animalito llegó bendecido por Dios, porque fue un instrumento para Jesús, para la gloria de Jesús. ¿Sí estás conmigo? Hay personas, tenemos testimonio de personas que abren las puertas de su hogar, las puertas de su casa. Dicen, yo quiero que aquí se predique a Jesús. Perfecto. Y cuando llegan las personas y ahí se predica el evangelio, esa familia es bendecida. Ese hogar es bendecido. La despensa, la economía de ese lugar es bendecido. Cuando tú dices, Señor, esto es lo poco que yo tengo y te lo doy a ti, también eso es bendecido. El Señor lo devuelve y el Señor actúa a favor tuyo. No se queda con nada, Él regresa las cosas bendecidas. Cuando tú le dices, Señor, aquí está mi tiempo, aquí está mi esfuerzo. Yo estoy muy agradecido con las personas que están sirviendo dentro de la iglesia. Ayer estábamos platicando con anfitriones, con un grupo de anfitriones, y les decíamos, a ustedes se les va a demandar un poquito más. Van a tener que llegar más temprano, van a tener que esforzarse más, van a tener que aprender más, que crecer más para servir dentro de la casa de nuestro Dios. Y algunos ven eso como una carga y dicen, ay, ¿por qué? O sea, yo quería servir, pero yo no quería esa responsabilidad o esos cargos. Pero cuando tú empiezas a servir y empiezas a entregar tu vida en servicio, el Señor te recompensa de una manera increíble. Y cuando tú ves gente a tu alrededor cambiada, transformada por lo que tú estás haciendo aquí, tú no te queda otra opción más que darle gloria a nuestro Dios, ¿sí? El día de ayer estaba platicando yo en la mañana. Una chica que tiene poco dentro de la iglesia, que está sirviendo ya en la iglesia, me dice, pastor, mis familiares tienen un detalle, tienen un asunto, puede escucharlos, puede tratarlos. Y los escuché y yo primeramente di gracias a Dios porque esta chica que tiene poco tiempo dentro de la iglesia le está testificando a su familia. Y por lo menos accedió su familia o parte de su familia a venir y a escuchar lo que Dios quiere para con ellos. Y ahí están y dije, Señor, vamos a seguir orando por ellos. No pudieron estar este domingo, pero vamos a seguir orando por ellos. Y ella dispuso de su tiempo, de su corazón, de su servicio para bendecir a su familia. Y tarde o temprano va a haber ese fruto. Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. En estos días se celebra Domingo de Ramos, o lo que se conoce como el Domingo de Ramos o entrada triunfal. Deja entrar al Señor Jesús en tu corazón, pero en todas las áreas de tu vida. Y créeme que esto va a cambiar. Tu vida va a ser transformada, tu familia va a ser transformada, tu trabajo va a ser transformado, tu entorno de amistades va a ser transformado por lo que tú estás dejando hacer. Dile, sí Señor, si tú lo necesitas, aquí está. Nos podemos poner de pie, vamos a orar, terminamos el mensaje, pero ponte de pie esta mañana y cierra tus ojos. Si me ayudan por favor con la música, Jacob. Cierra tus ojos ahí donde tú estás. Y sabes, yo creo que la voz de nuestro Señor Jesucristo ha estado hablándote una y otra ocasión. Te ha estado diciendo, necesito esta área de tu vida. Necesito que des más tiempo de tu vida. Necesito que voltees tus ojos hacia mí.
Y en muchas ocasiones le hemos dicho: Señor Jesús, en otra ocasión, hoy no puedo. Pero hoy el Señor Jesús nuevamente te está hablando y nuevamente te está haciendo una invitación. Apocalipsis 3:20 dice y habla acerca de la caballerosidad de nuestro Señor Jesucristo. Él dice: yo toco a la puerta, yo llamo a la puerta. Pero si tú abres y me invitas, yo paso y ceno contigo. El Señor Jesús es un caballero. Él no te va a arrebatar nada que tú no quieras ceder. Y Él no va a entrar a tu corazón a menos que tú se lo pidas. Así es que esta es una invitación a que tú seas mucho más sensible a la voz, a la invitación de Jesús. Hay muchas personas a tu alrededor que necesitan escuchar el mensaje de salvación, el mensaje de la cruz. Y Jesús quiere usar tu vida. Hay muchos familiares que no han rendido su vida a los pies de Cristo. Y tú te preocupas por ellos. Pero es hora de ocuparnos. Yo quiero que en esta tarde tú puedas decirle, hacer una oración a nuestro Señor Jesucristo. Y le digas: Señor Jesús, yo quiero reconocerte como mi Rey, como el Rey soberano que gobierna mi vida. Y Señor, yo quiero ser sensible a que todo aquello que tú me pidas para que tu nombre sea glorificado, yo tenga el corazón y la sensibilidad para dártelo. No importa lo que se trate. Si es algo físico, si es algo tangible, si es mi tiempo, si es un esfuerzo extra, si es el poder abrir mi boca con compañeros de trabajo, con compañeros de estudio, para que tu nombre sea glorificado. Usa mi burrito, Señor. Usa mi trabajo. Usa mis pertenencias. Usa mis dones. Pero estoy entendiendo que no se trata de mí. Se trata de ti, Señor. No se trata de mis pertenencias o quién soy yo. Se trata de ti. Por eso en esta mañana quiero decirte, Señor Jesús, que te reconozco como mi Señor, como mi Salvador, pero sobre todo como mi Rey. Y que lo que tú necesites, eso está a disposición, Señor. El Señor lo necesita. El Señor necesita tu corazón. El Señor lo necesita. Dile sí a Jesús en esta mañana. Dile sí. Ahí está, Señor. Padre, en esta tarde ya, yo quiero bendecirte, quiero darte las gracias. Tú has sido muy bueno con nosotros. Gracias por el sacrificio de tu Hijo amado, Cristo Jesús, que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque te ha placido mirarnos con agrado a nosotros, voltear nuestros ojos hacia Jesús y hacia la cruz, y por eso hemos sido salvos. Pero en esta hora, Señor, queremos decirte que aquí estamos, que como congregación queremos crecer, queremos madurar, queremos ser cada vez más sensibles, cada vez más humildes delante de ti. Dejar de lado todo orgullo, dejar de lado todo sentido de independencia. Dependemos de nuestro Señor Jesucristo, y eso es lo que queremos decirte. Padre, usa nuestras vidas para que otros lleguen al conocimiento del nombre de nuestro Señor Jesucristo y su nombre sea exaltado y sea glorificado. En el
nombre precioso de Jesús oramos. Y la iglesia decimos, amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesús. Dios es bueno y para siempre su misericordia.